¿Qué tal? Excelente día. Les saluda a su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel y seguimos con el festejo del 40 aniversario de esta excelente herramienta. Vamos ya con el video número 21 y en esta ocasión vamos a ver el tema de tablas. De hecho, ya aquí tengo el portal del propio Microsoft que habla sobre la descripción general de las tablas. Y bueno, aquí menciona pues para qué versiones aplica. La realidad es que es para versiones más antiguas, aunque aquí dice que 2016 es la más antigua. Pero bueno, dice, para facilitar la administración y el análisis de grupo de datos relacionados, puede convertir un intervalo de celdas en una tabla de Excel, anteriormente conocida como lista de Excel. Se muestra una imagen de cómo se representaría una tabla. Nota, no se debe confundir las tablas de Excel con las tablas de datos que son parte de un conjunto de comandos de análisis de hipótesis. Para más información sobre las tablas de datos, calcular múltiples resultados. Ok. Recordar que este tema de tablas de datos lo vamos a ver más adelante. Más adelante. Dice, obtenga más información sobre los elementos de una tabla de Excel. Usar una tabla puede incluir los elementos siguientes. Fila de encabezados. De forma predeterminada, una tabla tiene una fila de encabezado. Cada columna de la tabla tiene activado el filtrado de la fila de encabezado para que pueda filtrar u ordenar los datos de la tabla rápidamente. Para obtener más información, bueno, aquí dice filtrar datos y ordenar datos. Entonces aquí viene una imagen de cómo se aparecen esos filtros en los encabezados de tabla. Dice, puedes activar la fila de encabezados de una tabla para obtener más información. Vea activar o desactivar los encabezados. Ahorita vamos a ver esa parte también. Filas con bandas, el sombreado alternativo o las bandas de las filas ayudan a distinguir mejor los datos. Entonces aquí se ve cómo primero está relleno gris, luego blanco, gris, blanco. Columnas calculadas. Bueno, a lo mejor aquí no lo menciona, pero también las columnas pueden tener bandas. Columnas calculadas, al introducir una fórmula en una celda de una columna de tabla, puede crear una columna calculada en la que esa fórmula se aplica de forma inmediata a todas las otras celdas de esa columna de tabla. Para obtener más información, usar columnas calculadas de tabla. Bueno, esto, recordar que vimos ahí en las opciones de Excel cómo se activa y desactiva. Vamos a checarlo también ahorita para ver cómo es que que toma o no esa formulación para todas las filas o en el caso las columnas. Fila de totales. Una vez que agrega una fila de totales a una tabla, Excel proporciona una lista desplegable. Autosuma para seleccionar entre funciones como suma, promedio, etcétera. Al seleccionar una de estas opciones, la tabla las convertirá automáticamente en la función subtotal, que ignorará las filas que se han ocultado con un filtro de forma predeterminada. Si desea incluir filas ocultas en los cálculos, puede cambiar los argumentos de la función. Es decir, subtotal, esto también lo vas a ver más adelante. En este caso dice que es la función 109, que es la de suma, pero en este caso, como está diciendo, predeterminadamente ignora las filas que están ocultadas, pero si ocupamos, si no estoy mal, la función 9, entonces va a incluir las filas que estén ocultas para subtotales. Para obtener más información, también total de los datos en una tabla de Excel. Entonces aquí viene una muestra cuando tenemos subtotales y aparecen precisamente las funciones que podemos utilizar. Si no me recuerdo, son 11. Controlador de tamaño. Un controlador de tamaño en la esquina inferior derecha de la tabla le permite arrastrar la tabla hasta el tamaño que desee. Entonces yo le llamo ahí redimensionador de la tabla. En este caso le dice controlador del tamaño. ¿Sale? Entonces aquí aparece un como tipo de una figura de Tetris en la esquina inferior derecha de la tabla. Dice, para otras formas de cambiar el tamaño de una tabla, cambiar el tamaño de una tabla y agregando filas y columnas. ¿Cómo crear una tabla? Eh, bueno, viene ahí cómo crear la tabla, ahorita la vamos a hacer. Trabajar de forma eficaz con los datos de la tabla. Excel tiene algunas características que le permiten trabajar de forma eficaz con los datos de tabla. Usar referencias estructuradas en lugar de usar referencias de celdas como A1, RC1, R1C1. Puede usar en una fórmula referencias estructuradas que hacen referencia a los nombres de la tabla. Para obtener más información, usar referencias estructuradas. Garantizar la integridad de los datos. Puede usar las características de validación de datos integrada en Excel. Por ejemplo, es posible que elija permitir solo los números o fechas en una columna de una tabla. Para obtener más información sobre cómo garantizar la integridad de los datos, aplicar validación de datos. Y bueno, este ya es un tema más avanzado que es sobre exportar una tabla a un sitio de SharePoint. Y bueno, acá viene ver más y dar formato a una tabla. Entonces, vamos a este bello sentimiento llamado Excel. Yo ya tengo acá preparado un archivo, el archivo y tengo dos hojas que vamos a estar trabajando. Y en este caso, bueno,
nos dice que para cómo crear una tabla la podemos crear a partir de la ficha insertar, el grupo tablas, tabla, que de hecho aquí si se pueden dar cuenta ahí dice el atajo del teclado, dice que es tabla control Q, pero también el otro atajo que existe es control T. Entonces, crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Las tablas permiten ordenar y filtrar y dar formato a los datos de una hoja más fácilmente. Entonces, ahí viene una liga que dice más información. Y pues precisamente esta liga, cuando le das clic aquí, se abre del lado derecho, se abre la barra de ayuda y te da allí información referente. De hecho, lo voy a hacer. Te da información referente a las tablas. Para esto tienes que tener conexión a internet para que se descargue lo referente a las tablas y bueno, al final te dice que si quieres leer el artículo en el explorador, que digamos que fue lo que hice para mostrarles en el portal. Entonces, recordar que podemos crear la tabla a partir de la ficha insertar, grupo tablas, tabla. Y en ese momento nos va a preguntar, ¿dónde están los datos de la tabla? En este caso dice, la tabla tiene encabezados. Esa es una forma de crearlo. La otra es que en cualquier parte que tengamos seleccionada dentro del área que estén las celdas que estén contiguas con datos, entonces lo va a considerar para crear la tabla. Si yo presiono control T, también va a considerar o lo va a querer crear como una tabla. Déjenme activar esta aplicación. Listo, para que se vean las teclas que estoy presionando. Por ejemplo, presiono Control T y en ese momento se abre la ventana de crear tablas. Si se dan cuenta, como yo estaba en esta celda en H8, pues en este caso me dice dónde están los datos y piensa que ahí están como tal los datos. Pero ahora yo le voy a dar, por ejemplo, ahora Control Q. Entonces aquí me dice, ¿sabes qué? ¿Dónde están los datos? Entonces ahí me está dando una referencia absoluta de A1 a 16 y me dice, la tabla tiene encabezados. ¿A qué se refiere esa parte? Que bueno, si la tabla tiene encabezado, los encabezados van a ser estos datos de aquí. Entonces, para empezar, los encabezados eh, siempre son textos. Aunque nosotros tengamos algún número en alguno de ellas, por ejemplo, un 1, un 2, un 2025, un 2024, todos esos van a ser considerados como textos. Otra característica de los encabezados es que no se pueden repetir. ¿Vale? No puedo tener, por ejemplo, dos encabezados llamados años, dos categorías, nombre, producto, ventas, clasificación. En todo caso, es Excel si tenemos, en este caso, un rango de datos y tenemos otra clasificación, en automático le va a agregar un número consecutivo para que ese nombre de encabezado no se repita. ¿Sale? Entonces, aquí le voy a decir que sí, la tabla tiene encabezados, le voy a decir aceptar, y en ese momento se genera o se crea la tabla. ¿Sale? Entonces, si nos podemos dar cuenta en este caso, pues ya le puso aquí un formato predeterminado. Ese formato predeterminado depende del tema que esté actualmente activado en nuestra hoja de cálculo, que en este caso lo podemos ver en la ficha de disposición, en el grupo temas, y en tema vemos que está seleccionado Office. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros vamos a agarrar uno diferente? Por ejemplo, que dice el tema se llama sabón. Entonces, si le damos clic en él, los colores predeterminados y las letras y todo va a estar relacionado a ese tema como tal, ¿sale? Entonces, dependiendo el tema que esté actualmente activo, es el formato predeterminado que va a tener la tabla cuando nosotros la creamos de inicio, ¿sale? Entonces, en este caso, la tabla se creó de esta forma. Si se pueden dar cuenta, aquí aparecen los iconos de los filtros como tal y decía cómo puedes activarlos o desactivarlos. Esta parte de activarlos y desactivarlos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una tabla y tenemos o hacemos clic dentro de alguna celda que pertenece a la tabla, se va a abrir una pestaña contextual que se llama diseño de tabla. Entonces, una forma de identificar que esto es una tabla, que esto de aquí es una tabla. Aquí me falla el pulso para poder seleccionar todo. Bueno, control asterisco para seleccionar a todo. Esto como tal, ¿cómo puedo saber yo que es una tabla? Entonces, pudiera darse el caso, por ejemplo, me voy a pasar acá y ahorita me regreso en tablas 2. Probablemente pudiéramos pensar que esto es una tabla porque tiene a lo mejor acá una fila de encabezados y luego tiene acá estas
filas con bandas y probablemente pudiera ser que si yo presiono Control Shift L y aparecen los filtros, poder decir yo que porque tiene los filtros o porque tiene eso, ese formato, yo considero que eso es una tabla, ¿no? Esto es un caso erróneo. Entonces, independientemente del formato que tengan estos datos, yo no puedo decir que esto es una tabla porque, para empezar, no se activa la pestaña contextual de diseño de tabla en la parte de la cinta de opciones. ¿Vale? Entonces me voy a regresar acá. Entonces aquí, ¿cómo identifico que es una tabla? En cualquier celda de la que pertenece a la tabla se activa la pestaña diseño de tabla. Otra forma de identificar que es una tabla es que aparece precisamente el cuadro de redimensionar el tamaño de la tabla que les decía yo aquí, que pareciera que es como una pieza de un Tetris. Lo pone en la última celda, en la última celda, en la parte inferior derecha de la última celda que pertenece a la tabla, ¿sale? Entonces, si nosotros diéramos o presionamos clic ahí, lo que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, es redimensionar la tabla. Por ejemplo, en este caso la hago más, le agrego filas o le agrego, por ejemplo, columnas. Entonces aquí redimensiono, le quito filas y le quito columnas. Otra forma de cambiar el tamaño de la tabla es en su ficha diseño de tabla. Viene una opción aquí en propiedades que dice cambiar tamaño de la tabla. Y en el tamaño de la tabla viene precisamente las referencias, en este caso absolutas, del rango de celdas que va a estar ocupando, que en este caso, pues podemos ver que es de A1 a E16. Entonces, si yo quisiera decirle, ¿sabes qué va a ser de A1 a E17? Aquí le pongo 17, le digo aceptar y en ese momento se redimensiona, ¿sale? Esa es una forma de redimensionar. Entonces, con eso ya vemos dos formas de identificar que esto es una tabla. Además, cosa importante, cuando nosotros trabajamos con tablas, en la ficha diseño, igualmente en el grupo de propiedades, aquí aparece el nombre de la tabla. Entonces, es recomendable que a esta tabla se le ponga un nombre para que nosotros la identifiquemos, que es una tabla y que estamos haciendo referencia a ella. Entonces, aquí, por ejemplo, mi querido amigo y profesor y sensei en Excel, el profesor John Vergara, él acostumbra a poner de inicio una T que significa que esto es una tabla, lo pone en minúsculas y después, por ejemplo, le pone el nombre, que en este caso se va a llamar T datos. La tabla se va a llamar T datos. Esta es una nomenclatura que personalmente él utiliza y que la realidad se me hace muy buena idea. Con ello, nosotros identificamos que esto, al tener ese nombre, vamos a identificar que se llama, tenemos una tabla llamada T-datos. Por ejemplo, si yo estoy en cualquier celda y nos vamos al cuadro de nombres, van a aparecer esos nombres. Aparte, va a aparecer aquí nuestro nombre de T-datos y si yo doy clic en él, en ese momento se va a seleccionar la tabla. Sale. Otra forma de identificar que esto es una tabla, por ejemplo, que se llama T-datos, puede ser en el administrador de nombres. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir control F3 o me voy a fórmulas, el grupo nombres definidos, administrar nombres, control F3, ¿sale? Entonces, si nosotros presionamos control F3, nos va a mandar a la pestaña, perdón, a la ventana de diálogo administrador de nombres. Entonces, si yo me recorro hacia abajo, puedo encontrar que aquí aparecen varios nombres y, por ejemplo, aquí este dice T datos. Y si se dan cuenta, voy a seleccionar otra tabla para que no esté seleccionada, cualquier otra. Entonces, aquí, si se dan cuenta, todas estas tienen el icono de tabla, que eso es algo que también la identifica que es una tabla, ¿sale? Entonces, esa es la forma de identificar las tablas. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, decía que cómo podemos habilitar o deshabilitar estos filtros. Entonces, nosotros podemos, en este caso, este es un rango de celdas y nosotros podemos habilitar estos filtros con Control Shift L o Control Shift L para activarlos y para desactivarlos. Esto es en un rango de datos, ¿vale? Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay con la tabla? Por ejemplo, si nosotros estamos con la tabla, vamos a diseño de tabla, vemos que en el grupo opciones de estilo de tabla, aquí aparece un botón de filtro, ¿sale? Entonces, estando en su pestaña contextual de diseño de tabla, si nosotros desactivamos en el grupo opciones de estilo de tabla, botón de filtro, en ese momento se desactiva, ¿sale? Lo vuelvo yo a activar y aparece. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo presiono el atajo del teclado igual Control Shift L? Quiero que pongan atención en este cuadro, cómo se va
a quedar más tenue. Es decir, como que, bueno, no como que, más bien deshabilita ese botón. Miren, si yo ya quisiera habilitarlo de nueva cuenta, tendría que presionar Control Shift L y miren, si se dieron cuenta, este botón ahorita, aunque yo esté posicionado, estoy en la celda A1 y estoy en la ficha contextual diseño de tabla en el grupo opciones de estilo de tabla, podemos ver que está deshabilitado. Entonces yo ya no puedo habilitar ese botón de esta forma. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, identificar que por qué o saber por qué es que está deshabilitado. Se trata que yo presioné el atajo de teclado Control Shift L para deshabilitar los filtros y en ese momento, en la tabla, en esta tabla, y en ese momento se vuelve a habilitar el botón. Entonces, como recomendación y para que no haya problema en caso de que en algún examen de certificación llegaran a pedirles una tarea referente a, lo recomendado sería que se hiciera que una vez que estamos en una celda de la tabla activa, se activa la pestaña diseño de tabla en el grupo opciones de salida de estilo de tabla, acá está el botón de filtro, ¿sale? Y pues bueno, ese filtro pues trabaja igual que cualquier otro filtro ya sea en rangos de datos y dependiendo lo que tengamos en las celdas, nos va a aparecer filtros, en este caso filtros de número, y acá tenemos, como tenemos texto, va a aparecer filtros de texto. ¿Sale? Si tuviéramos fecha, van a aparecer filtros de fecha y así respectivamente. Luego, eh, otro dato importante, decía que la fila de totales. La fila de totales también la podemos ver en la ficha contextual, diseño de tabla, opciones de la celda de tabla, y aquí podemos encontrar una opción que dice fila de totales. Si se dan cuenta, aquí me aparece un atajo del teclado que me dice, y aparte de la información, fila de totales, control shift o control mayúsculas T, activa o desactiva la fila de totales de la tabla. La fila de totales es una fila al final de la tabla que muestra los totales de cada columna. Entonces, estando en alguna celda que pertenece a la tabla, si presionamos Control Shift T, se va a agregar la fila de totales. Entonces, recordar que el portal decía, ¿sabes qué? Se va a agregar una función subtotales. En este caso, aquí se agregó una función subtotales, vamos a ver de qué trata. Activó la función subtotales suma, ¿sale? Entonces, si nos damos cuenta, aquí yo doy clic aquí en el botón y aparecen todas las funciones, pero en la barra de fórmulas vamos a ver que efectivamente en subtotales tomó la función 109, que significa que va a ocultar si tenemos, por ejemplo, si ocultamos, os vamos a filtrar. Vamos a filtrar aquí por año. Entonces aquí dice 7.5. ¿Sale? Entonces, si yo filtro el año, vamos a dejar únicamente, por ejemplo, 2017, le vamos a aceptar. En ese momento dice 2.35. ¿Por qué? Porque únicamente está tomando en cuenta los datos que son visibles, pero los ocultos no los está considerando. ¿Sale? Entonces, como habíamos quedado, esta parte de subtotales la vamos a ver más adelante. Pero también acá si doy clic en las demás celdas, también podemos ver que me van a aparecer pues las mismas funciones que yo puedo utilizar. En este caso acá también que las que podríamos utilizar como son textos, a lo mejor sería la de recuento como tal y hasta ahí. Probablemente la de máximo y mínimo, probablemente también identifique. Pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces ahora, si nosotros tenemos la fila de totales activada, bueno, la voy a desactivar. Voy a control Shift T para desactivarla y decía que se incrementa automáticamente, pero recordar que ese incremento automático se realiza porque predeterminadamente la configuración de Excel está de esa forma. Entonces, para recordar esa parte, vamos a archivo, opciones, en revisión, opciones de autocorrección, en autoformato mientras se escribe y recordar aquí aparece. Aplique mientras trabaja. Vamos a hacerlo más grande esto para que se vea. Incluir nuevas filas y columnas en la tabla. Y luego dice, automáticamente mientras trabaja, rellenar fórmulas en tablas para crear columnas calculadas. Entonces, que es parte de lo que hablaba también el portal. Pues, predeterminadamente esta es la configuración que tiene una tabla. Si nosotros agregamos un nuevo campo, un nuevo registro, perdón, por ejemplo, ponemos 2025 y ponemos, por ejemplo, componentes y ponemos que son componentes, vamos a poner manillares y le vamos a poner ventas, le vamos a poner 5,000 y acá clasificación le vamos a decir punto
0.09, por ejemplo. ¿Vale? Este es un caso. Se autoincrementó hacia abajo la tabla. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos también hacerlo a incrementar la tabla, pero hacia la derecha? Entonces, aquí recordar que yo para que se autoincremente tengo que poner un dato inmediatamente después del último registro que yo ingresé. En este caso, yo también tengo que poner el nuevo campo como tal, tiene que estar inmediatamente a la derecha de la última columna que pertenece a la tabla. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí, si quiero calcular el IVA, que en este caso en México es del 16%. Entonces, en ese momento se incrementa hacia la derecha la tabla porque lo hice inmediatamente después, o sea, lo hice inmediatamente después de la última columna que tenía datos, por eso es que hace ese autoincremento. Entonces, a lo mejor las fórmulas también decía, ¿sabes qué? Si yo hago una fórmula aquí y lo multiplico por el punto 16, en ese momento esa fórmula, como está activada la casilla, entonces esa fórmula se va a autorrellenar. Entonces yo doy aquí, voy a presionar Enter y entonces esa fórmula se va a calcular. Entonces voy a dar Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, Control Z y así lo teníamos. Entonces, ¿qué pasa si precisamente nosotros en las opciones, en revisión, opciones de autocorrección, deshabilitamos tanto incluir nuevas filas? Vamos a hacerlo primero incluir nuevas filas, aceptar, aceptar. Entonces aquí yo voy a hacer lo mismo, le voy a decir 2025, enter. Y si se dan cuenta, en ese momento ese dato ya no pertenece, aunque yo puedo seguir escribiendo, aquí le puse manillares, aquí le puse creo que 5000 y aquí le voy a poner 0.09. Entonces, si se dan cuenta, el control de incremento de la tabla se quedó precisamente en el último registro que pertenecía a la tabla, ¿sale? Entonces, aquí no se acaba el mundo como tal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros queremos incluir este registro que pertenezca a la tabla? Entonces, lo que podríamos hacer es que del redimensionador damos clic en él, jalamos hacia abajo y en ese momento incluimos esa fila como tal. Dale, aquí la voy a retachar como estaba. Ahora, ¿qué pasa? El mismo caso para la columna. Si yo aquí escribo IVA, en este momento, pues ya no me da ya no autoincrementa la columna como tal. ¿Qué tendría que hacer yo? A lo mejor yo también aquí, lo que tendría que hacer en este caso es eh, hacer la operación, luego copiar hacia abajo, y ya que tengo ese cálculo, entonces redimensionar mi tabla y en ese momento se incluye. ¿Vale? Voy a dar control Z, control Z, control Z para dejarlo como lo teníamos. ¿Vale? Entonces, voy a activar precisamente de nueva cuenta, revisión, opciones. Y bueno, viene esta parte de rellenar fórmulas en tablas. Entonces, aquí la voy a dejar activada a las dos y aquí voy a poner IVA. Bueno, ya lo vimos, ¿no? Que agrega el cálculo. Aquí ya se va a agregar, pero ¿qué pasa si nosotros desactivamos la casilla de las fórmulas? Rellenar fórmulas en tablas, deshabilito, aceptar, aceptar, y aquí voy a hacer el cálculo. Igual, las ventas por el punto 16. En ese momento ya no se realiza, pero recordar que aparece este botón y aquí yo puedo decirle, ¿sabes qué está pasando? Dice, sobreescribir todas las celdas en esta columna con esta fórmula. Entonces, de cierta forma, aunque yo tenga deshabilitada la casilla de que las fórmulas se copien hacia abajo, yo le puedo decir acá, ¿sabe qué? Sobrescribe todas las demás. ¿Vale? Entonces también ahí no me quedo ahí en lo que, si no identifico qué es lo que está sucediendo, hay que ser muy visuales para ver que ahí apareció un icono que me está diciendo que puedo realizar una acción como tal, que en este caso me decía que rellenar o mostrar toda el conjunto de fórmulas hacia abajo, ¿no? En este momento ya no me aparece porque yo ya hice una acción adicional. Entonces, nosotros tendríamos que activar de nueva cuenta las opciones
y decirle, ¿sabes qué? Sí rellena las fórmulas. Probablemente en este caso no la va a rellenar, tendría que hacer el autorrelleno, pero por ejemplo, si yo borro el dato y hago de nueva cuenta la operación, en ese momento, como ya está activado, ya lo realizó. Y aparece también aquí un botón que dice opciones de autocorrección. Me dice deshacer la columna calculada, detener la creación automática de columnas calculadas, controlar a opciones de autocorrección. Y recordar pues, que si le damos clic aquí, nos va a mandar precisamente a la ventana de autocorrección. ¿Vale? Eso es para la parte de el autoincremento. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos Control Shift T para la tabla, la fila de totales? Si nosotros quisiéramos agregar un nuevo registro y recordar que pues nosotros el siguiente registro tiene que estar inmediatamente después del último registro, pero en este caso tenemos la fila de totales. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para agregar un nuevo registro a nuestra tabla? Lo que tendremos que hacer es, estando en la última celda que corresponde al último registro de la tabla como tal, en la última columna, en la última fila, presionamos la tecla Tab tabulador y en ese momento nosotros podemos empezar a escribir nuestros datos. Y aquí bueno, ya tiene ahí 960. Aquí este cálculo, si se dan cuenta, como ya trae una fórmula, lo que hace es copiarla hacia abajo, ¿vale? Esa fórmula se sigue. Las fórmulas, cuando tenemos una columna calculada y agregamos un nuevo registro, el siguiente registro va a tomar en cuenta también esas fórmulas. Si tenemos activada la casilla, recuerda. Entonces, ahora, cómo se hace referencias a celdas de una tabla, que en este caso se manejan, son referencias estructuradas, que estas, en lugar de hacer referencias, en este caso, relativas mixtas absolutas, la referencia absoluta, por ejemplo, una referencia absoluta, por ejemplo, en este caso, esta es una referencia, vamos a ver, aquí lo que está diciendo, abre un corchete, pone un signo de arroba y luego pone ventas. Ese ventas corresponde al nombre del campo, pero ¿a qué corresponde o a qué se refiere este arroba? Ese arroba a lo que se está refiriendo es precisamente que se está trabajando en la misma fila. O sea, dice, en esta fila, pero en el campo ventas, ese campo ventas que corresponde a esta fila lo vas a multiplicar por 0.16. ¿Sale? Entonces, si nos vamos a la siguiente celda, vamos a ver que pareciera, bueno, ahí no pareciera, se repite la instrucción o la fórmula, ventas. Entonces, ¿cómo es esto posible? Pues precisamente por el hecho de que nos está diciendo en esta fila, que nos lo está indicando con el arroba, en esta fila, en el campo ventas, es decir, el campo ventas, vas a multiplicar 3700 o sea, este es un 3700 por 0.16. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros lo que podríamos hacer es, vamos a ver, si yo selecciono este dato y aquí me dice 3700, voy a ver, en este caso, 2128. ¿Qué pasa si selecciono 13300? ¿Sale? Entonces, ese valor es el que corresponde a esa fila en ese campo como tal. Esa es una referencia estructurada. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en este caso que este tiene nombre producto, por ejemplo, y tiene un espacio? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera, acá le voy a sacar, voy a llamar un campo largo nombre, por ejemplo, y le voy a decir, ¿sabes qué? Igual largo de qué? Hago mi referencia al nombre del producto. Entonces, ¿qué está pasando en este caso? En este caso está la función largo que lo que me va a permitir hacer es traerme cuántos caracteres tiene esa celda como tal. Pero en este caso también está diciendo, ¿sabes qué? En esta fila, o sea, en esta fila estamos trabajando. Bueno, aquí ya no se alcanza a ver, pero bueno, es esta fila en en el campo nombre de producto. Y está. En esta fila, que es toda esta fila, bueno, viene desde más atrás. En el campo nombre de producto, nombre de producto.
Pero hay que notar algo, que por ejemplo, en este caso, como tiene un espacio el campo, lo que hace es que vuelve a abrir un corchete, pone, pone todo el nombre del campo y vuelve a poner un corchete y luego cierra el corchete que abre precisamente con la referencia estructurada. Esto lo hace con nombres de campo que tienen un espacio como tal, pero cuando lo estamos trabajando en la misma fila y en la misma tabla. Entonces aquí damos enter y en ese momento se hace el cálculo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no estoy en la misma fila y ya hago referencia? Por ejemplo, igual voy a hacer largo y le digo en este caso de C2. En este caso ya no me tomó en cuenta el nombre de la tabla, ¿sale? Entonces yo aquí digo, ¿sabes qué? Doy enter y en ese momento me dice aquí que es 7, ¿sale? Entonces, si yo hago referencia a, a la tabla, esta es la referencia que me está diciendo. ¿Sabes qué? El nombre es de la tabla este datos, pero únicamente me vas a traer los, la información, los datos de la columna nombre de producto. Entonces, si yo doy enter aquí, lo que va a hacer, y en este caso yo tengo aquí un Microsoft 365, hizo un desbordamiento como tal, donde me trae precisamente el campo como tal con sus datos correspondientes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le digo, ¿sabes qué? Aquí yo quiero estos dos campos, por ejemplo, categoría, voy a hacerlo acá. Igual, categoría y nombre. Entonces selecciono. Si se dan cuenta, cuando cambia el cursor, yo muevo el cursor y me pongo en el nombre del campo, lo subo un poquito el cursor y cambia una flecha negrita apuntando hacia abajo, doy clic y arrastro hacia la derecha y en ese momento se hace una referencia estructurada. Entonces vamos a ver cómo la generó, que en este caso me está diciendo. El nombre de la tabla abre un corchete, luego abre otro corchete, hace referencia a un campo de la tabla, cierra el corchete de ese nombre de la tabla y luego el dos puntos les está diciendo que esto se va a referir a un rango, abre corchete de nueva cuenta, pone el nombre del campo, pero si se dan cuenta, aquí este lo deja únicamente con un solo corchete, ¿sale? A diferencia de que cuando está trabajando en la misma fila y que pone la arroba para este campo de no, que este nombre de campo que tiene un espacio en su nombre, le agrega un corchete adicional, pero vemos que en este caso, como no estamos trabajando en la misma fila y dentro de la tabla, la referencia que hace es, abre el corchete, pone el nombre del campo, cierra el corchete del nombre del campo y cierra el corchete de la tabla, ¿sale? Entonces, cuando nosotros damos o presionamos Enter, en ese momento se va a traer los datos que nosotros seleccionamos como tal. Ahora, esto lo hicimos con referencias estructuradas. Nosotros también podemos hacer referencias de decirle, ¿sabes qué? Quiero que selecciones de C2 a D16 con referencias relativas. Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? De C2 a D16. Y doy enter y en ese momento podemos ver, bueno, a lo mejor aquí le tenía que haber dicho que era B2 y C16 para tener los mismos datos. ¿Sale? Entonces tengo esta referencia como tal es una referencia a rango y esta es una referencia estructurada. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, esto lo voy a pasar, sí, lo voy a pasar para acá arriba, para poderlo trabajar. Entonces lo paso aquí arriba y lo dejo aquí. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, voy a quitar la fila de totales, Control Shift T. ¿Y qué pasa si nosotros agregamos un nuevo registro? 2026. Entonces, 2026 le doy enter y en ese momento, si se dan cuenta, ahí me agregó una nueva fila. Pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué este de acá, por qué no hizo el, no hizo bueno, de hecho acá le tenía que haber sido C17. Vamos a poner, vamos a hacerlo de nuevo. Control Z, Control Z, Control Z. Este es 2017. Aquí. Perfecto.
Entonces, ¿a qué está haciendo referencia esto? Está haciendo referencia desde el primer registro hasta el último registro en estas dos columnas. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta que estamos en el último registro como tal, tanto en referencia, en este caso la referencia estructurada y la referencia, en este caso a rango de celdas. Entonces, si nosotros agregamos un nuevo registro, por ejemplo, 2026, entonces podemos ver que dinámicamente se agregaron estos cero ceros. ¿Por qué se agregaron esos cero ceros? Porque estamos haciendo referencia a estas dos celdas que no tienen en este momento información. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, voy a copiar el de arriba, control J y control J para copiar rápido. Entonces, en ese momento, en ambos casos se está redimensionando el cálculo como tal, pero esto se realiza, en este caso para el rango de datos se realiza porque estamos incluimos en esa fórmula los dos últimos registros, bueno, la última fila correspondiente a esas columnas del último registro. Si nosotros no hubiéramos seleccionado todo ese todos los datos de ese registro, vamos a ver, voy a darle control Z, voy a deshacer, ok. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en este caso, mmm, yo quiero que se redimensione, pero vamos a seleccionar únicamente hasta aquí? O sea, no vamos a tomar en cuenta el último registro, lo vamos a entrar. Vale, entonces, si se dan cuenta, pues ahí me está tomando, pues precisamente hasta donde yo le dije. Pero, ¿qué pasa si nosotros agregamos un nuevo registro? Y esto lo aprendí en una clase con mi querido amigo y profesor y sensei en Excel. Esto lo explicó él, esta parte, entonces también quiero compartírsela. Entonces, en este momento, como no tenemos seleccionado el rango de celdas en la segunda opción, cuando yo agrego un nuevo registro, si se dan cuenta, ya no va, ya no va a ser dinámico en en el cálculo que hicimos a la derecha, ¿sale? Porque no está, no, porque cuando realizamos el cálculo, la fórmula, nosotros no incluimos en la última fila, el último registro como tal. Por eso es que ese dinamismo se pierde tal cual, ¿sale? Entonces, vamos a ver cómo yo puedo hacer referencias en este caso. Bueno, ya, de hecho ya lo vimos, cómo puedo hacer referencias sin tener que hacer una referencia estructurada. Por ejemplo, si yo hago esto, por ejemplo, si yo hago esto, me aparece una referencia estructurada, datos año, ¿vale? Entonces, si yo doy enter aquí, me va a traer los datos del año. Pero, por ejemplo, ¿cómo quiero hacer yo para no utilizar una referencia estructurada? Lo que tendría que hacer es escribir textual de A2 a A18 y doy enter. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es para no hacer una referencia estructurada, es selecciono dos celdas y aquí escribo mi fórmula y acá ya puedo seleccionarlo directo. Si yo lo selecciono directo, pero como tenía seleccionadas dos celdas para hacer mi fórmula, entonces yo presiono, en este caso presiono Enter y en ese momento me trae el cálculo, pero podemos ver, acá está nuestra barra de fórmulas que aparece la referencia, en este caso a rango como tal. ¿Vale? Entonces, son las formas de evitar de nosotros hacer una referencia a, a esos datos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Vamos a poner aquí un dato. ¿Qué pasa si, por ejemplo, vamos a darle formato de contabilidad y yo aquí le voy a decir, voy a hacer una referencia estructurada. De hecho, de hecho, esto voy a borrar, voy a seleccionar esto y voy a dar bueno, todas estas celdas y voy a presionar control menos para borrar todo lo que pueda estar ahí. Y de hecho también voy a dejar el formato general al GRG, es el formato general, para que no haya ahí para que no digan ahí que hubo chanchullo. Entonces, si nosotros le decimos, ¿sabes qué? Voy a sacar una función promedio de las ventas. Entonces, cierro mi paréntesis de promedio y doy enter.
Y en ese momento ahí me trae el promedio, que en este caso son 10.811,47. Si nosotros seleccionamos el rango de celdas en la barra de estado, podemos ver que efectivamente el promedio me dice que son 10.811,76. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si ahora yo hago el promedio, pero le digo, ¿sabes qué? Con referencias a rango. Le voy a decir que de D2 a D18. Le voy a dar enter y miren en ese momento. Entonces, si pueden notar aquí, la diferencia es que acá me lo dejó, digamos que en un formato general. Miren, acá aparece en la ficha inicio, grupo número general, me aparece. Pero si yo me voy a la siguiente celda, la voy a hacer un poquito más grande. ¿Qué le puso? El formato de contabilidad. Es decir, se trajo el formato de número que se estaba trabajando anteriormente. Es decir, cuando yo hice referencia al- a la columna ventas por medio de una referencia estructurada, no me trajo el formato de número, no le dio el formato contabilidad. Pero cuando yo lo hice la referencia a ese mismo rango de celdas, pero en este caso al rango de celdas en lugar de una referencia estructurada, sí me trajo el formato que había estado yo utilizando anteriormente. Entonces, son diferentes peculiaridades que tiene el trabajo con tablas, ¿no? Esto nada más únicamente es un indicio de todo lo que se puede realizar con ellas, ¿no? Entonces, puede ser muy, muy factible que utilicemos referencias estructuradas, pero si se dan cuenta, por ejemplo, voy a poner aquí yo la fórmula de texto y voy a ampliarlo y voy a la fórmula de texto. Entonces, si se dan cuenta, en algún momento, si nosotros estamos utilizando referencias estructuradas, el tamaño de la fórmula se puede volver mucho, muy grande por el tema de que al estar utilizando la referencia estructurada donde se pone el nombre de la tabla, el nombre del campo o los campos que se van a poner, pues la fórmula se puede empezar a hacer muy, muy extensa. Entonces, podría ser un tema para poder darle mantenimiento a las fórmulas en algún momento, ¿no? Entonces, ahí se preferiría que se trabajara con referencias a rangos como tal y no a referencias estructuradas de las tablas. Entonces, este fue el video referente a tablas. Hay muchísimo más que aprender sobre ellos, pero bueno, esta es la base para entender cómo es que funcionan, cómo es que se puede trabajar con ellas y algunas situaciones que se pueden presentar al estar trabajando con tablas. Y que es una maravilla de las muchas que tiene este bello sentimiento llamado Excel. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video. Nos vemos en el que sigue. Y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.